Ana Lucía Noguera, por favor. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a esta conferencia. Antes de empezar, quisiera hacer una pequeña aclaración. Yo no fui la encargada de negociar el capítulo de inversión y servicios en el TLC en Estados Unidos. Yo he negociado otros acuerdos y fui parte del equipo negociador en la mesa de inversión en ese momento y de medidas disconformes en servicios. Entonces simplemente quería hacer esa claridad pues, para que no haya una confusión a futuro. Después fui directora y efectivamente la doctora Arisa ahorita está en el que fuera mi cargo. Bueno, muchas gracias. Les voy a hacer una muy breve presentación sobre el tema de servicios de inversión, como bien lo dijo el doctor. No voy a entrar a fondo en las minucias de lo negociado en los capítulos porque no creo que sea de interés de este foro, teniendo en cuenta, porque va a empezar por la conclusión, este acuerdo no va a modificar lo que existe hoy en el sector salud porque es un sector que está completamente liberalizado. Entonces, el acuerdo con Estados Unidos no va a traer ningún beneficio ni va a traer ninguna restricción, algún problema a la prestación del servicio de salud. Entonces quiero dejar eso, empezar por el final y voy a explicarles un poco qué es lo que se negocia. Como ustedes saben, el comercio de bienes está afectado por los aranceles y es lo que se negocia en bienes. Mientras en servicios, lo que afecta al comercio de servicios son las normas, las leyes y los reglamentos. ¿Cuáles son esas barreras que existen al comercio de servicio? Primero, no conceder un trato igual a los otros países. Por ejemplo, si yo le doy un mejor trato en materia de servicios a Venezuela, pero tengo un acuerdo firmado con Estados Unidos en servicios, ese trato que yo le doy a Venezuela, se lo tengo que dar a Estados Unidos. La otra barrera que puede existir es discriminar. Entonces, ¿qué es lo que yo me comprometo en el acuerdo? Otorgar un trato nacional. Otra de las barreras al servicio es la exigencia de presencia local. Un ejemplo de eso es el sector educación, por ejemplo, en presencia local, no me acuerdo en ese momento, un ejemplo que tenga que ver con salud. Lo otro son las restricciones a acceso a mercados, que se restrinjan el número de prestadores de servicios, el valor de las transacciones, el valor de las operaciones, el número de empleados y el tipo de entidad jurídica. Un ejemplo del tipo de entidad jurídica, que es algo que tenga que ver con el sector salud en materia de educación, es que en Colombia se exige que las universidades sean personas jurídicas sin ánimo de lucro. Eso se aclaró dentro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Es decir, que esa parte de educación que el doctor acá presentaba, que si iba a haber acá que iban a venir más universidades o que si iba a cambiar algo en el sistema de educación, eso no va a cambiar, porque sigue la misma restricción. En Colombia hoy en día no existe ninguna restricción en el sector salud que afecte que tenga estas barreras, esas barreras no existen. Entonces, por eso es que he sido muy repetitiva diciendo no va a haber ningún tipo de modificación. Ahora, para poder entender bien el capítulo hay que mirar que existen 4 formas de exportar servicios. El primero es el suministro transfronterizo, que el que se desplaza es el servicio. Por ejemplo, le piden un concepto a un abogado de Estados Unidos, lo mando por correo electrónico. Ni el que pidió el concepto ni el que realizó el concepto se tuvo que mover, se movió el servicio. El segundo es consumo en el extranjero, que el que se mueve es el consumidor, el caso del turismo, no se mueve el prestador de servicios sino el que lo recibe. El modo 3 es presencia comercial, que es inversión, que eso es lo que se negoció en el capítulo de inversión, y el modo 4 que es movimiento de personas, que es el desplazamiento de las personas. Yo sé que en el caso de salud les interesa mucho saber sobre los médicos, enfermeras, si pueden ir a prestar servicios allá o si van a venir los médicos y las enfermeras de Estados Unidos acá. Si bien es cierto, es una forma de prestar el servicio, lo que son las licencias y los permisos para ejercer la profesión, eso no está negociado dentro del capítulo. Se establece que las personas, o sea, si existen convenios, ya sea de universidades, ya sea de hospitales, estoy yéndome muy específico al caso de salud, sí se puede haber un movimiento recíproco, pero mientras no exista convenios, no se puede ir un médico a realizar una operación a Estados Unidos, ni mucho menos puede venir acá. Entonces no hay una modificación tampoco en este tema. Entonces, ¿cuál fue el objetivo del acuerdo? Establecer unas disciplinas para reducir las distorsiones del comercio de servicios y establecer transparencia y cuáles son las condiciones para prestar. Eso fue lo que se negoció en servicios. En cuanto a inversión, en inversión lo que se negocia es un conjunto de reglas
claras para el establecimiento de una inversión en Colombia. Igual que en servicios establecen cuáles son las barreras que podría haber, o no barreras, cuáles serían aquellas normas o actos que podría hacer el Estado que podrían ir en contra de la inversión. Lo que establece el capítulo de inversión simplemente la reducción a esos obstáculos, dar unos mejores estándares de tratamiento a los inversionistas que en ningún caso van a ser superiores a los nacionales. Se va a proteger contra la expropiación, se les va a dar un trato nacional, se les va a dar unas mínimas garantías a los inversionistas. En el sector salud no existen restricciones tampoco a la inversión, salvo las mismas que pues tienen para los mismos nacionales. Entonces, acá tampoco hubo ninguna modificación. Esto era, me tomé creo que el tiempo necesario. Muchas gracias. Doctora Ana Lucía, yo me voy a pedirles primero a los compañeros que le den audio a este micrófono. Está prendido, pero no. Aquí hay uno que sí está funcionando. Muchas gracias. Voy a hacer la ronda de preguntas ahora mismo. Listo. Porque el tema está fresquito y no intercalamos, hacemos sándwich tipo sándwich. 3 de las modalidades de prestación de servicio y pensando en salud.